Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Buenos días, El Salvador, miércoles 22 de octubre de 2014. Bienvenidos al Análisis Económico Semanal y a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Tenemos constantes lluvias sobre el territorio nacional. Desde ya nuevamente tenga mucha precaución, sobre todo si va a desplazarse por las diferentes arterias de la capital y también del interior de la República, carreteras. Así es que desde ya pues póngale muchísima atención a todos los llamados que están haciendo las autoridades para prevenir los accidentes. Esta mañana desde luego vamos a tener un tema muy interesante y tiene que ver cómo la pobreza y sacar de la pobreza a muchas familias y mejorar la tasa de empleo y cuidar de nuestro medio ambiente ha sido la tarea prioritaria para organismos internacionales y la empresa privada, entre otros actores que coinciden que para tener un buen desarrollo hay que equilibrar estos indicadores sociales. El Salvador, al igual que otros países de la región, no escapa a este enfoque, ya que en los últimos años informes estadísticos revelan que enfrentar esta tarea es fácil siempre y cuando vayan acompañadas de buenas políticas públicas y sobre todo que sean efectivas. Esta mañana hemos invitado a personalidades conocedoras en la materia para debatir sobre este tema y cómo el país necesita de una urgente cirugía política, económica y social si queremos hablar de desarrollo sostenible en estos rubros. Así es que esta mañana quiero saludar al representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo versión El Salvador, al representante Robert Valen. Gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Gracias a usted. Gracias. Me acompaña también el vicepresidente de Asuntos Corporativos de una empresa que se destaca mucho en este aspecto. Me refiero a Industrias La Constancia y me acompaña su vicepresidente de Asuntos Corporativos, el licenciado Aldo Vallejo. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días a toda la audiencia. También me acompaña el ingeniero Jaime Guevara, director de la Fundación para el Desarrollo Fundemás. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días, audiencia. Además, para darle sostenimiento al planteamiento, les voy a presentar 3 preguntas claves que creo que es importante que las tengamos presentes en la discusión esta mañana. La primera de ellas dice así: vea usted, ¿cuál es el rol de la empresa privada en el desarrollo humano? Es bien importante hacer un análisis sobre este tema. Vamos a también compartir la segunda, que dice así: ¿qué herramientas se están utilizando en el país y la región para contrarrestar la brecha de desigualdad social? ¿Verdad? Hay un informe que precisamente año con año nos reporta Naciones Unidas y ahí pues estamos de alguna manera midiendo qué se está haciendo desde el punto de vista de las políticas y desde el papel de todos los actores de país con relación a mejorar ese tema de la desigualdad como tal. ¿Qué papel juega la sociedad civil en una visión de desarrollo? También este es otro bien importante que la tengamos presente en el análisis que vamos a tener esta mañana. Queremos un El Salvador próspero, es decir, un El Salvador en donde crezcan los ingresos y la calidad de vida. Un El Salvador sociable, es decir, un país en donde nuestros productos sean consumidos de manera responsable. La importancia que tiene de medir los alcances de lo que se está haciendo desde diferentes ángulos, desde las políticas públicas, desde el sector privado, desde organismos internacionales, para poder mejorar esos indicadores de desarrollo humano. Hasta muy recientemente han desaprovechado lo que es un capital enorme para el impulso del motor de desarrollo a nivel global, que son las empresas. Si se articulan y se unen los esfuerzos, las energías de todos los sectores a nivel, yo hablo de El Salvador porque es aquí que resido, pero se podría hablar de otros países también. A nivel de El Salvador hay chances buenas de que los problemas que a veces se ven como problemas casi insurmontables, ¿no?, que se pueden resolver. Los procesos democráticos en sí mismos crean expectativas. El hecho de que el Estado tiene responsabilidad de proveer servicios de calidad, el hecho que en las empresas no solo tienen la responsabilidad de crear un sistema competitivo y productivo, pero también de crear empleos decentes al interno de la empresa, anclados a sistemas de protección social. Interesante encontrar que de una población encuestada de aproximadamente 598 empresas, fueron 600 millones de dólares anuales lo que la empresa privada está invirtiendo en responsabilidad social empresarial.
Un dato que inclusive a nosotros dentro de Fundemás nos impactó. ¿Dónde están esos 600 Exacto. millones de dólares invertidos? Exacto. Y qué bueno, y ojalá fueran más, ¿no? Ojalá y fueran más. Y bueno, y por supuesto, algo que por ahí debe de comenzar la responsabilidad social es el público interno, que significan aquellas políticas para lo que son los empleados y asociados de una empresa, el cumplir con todas las regulaciones de ley, cumplir con obligaciones tributarias, que también el mismo motivación que existe en el equipo, los mismos beneficios. Nos interesa que los recursos naturales estén disponibles para todos los usuarios de manera sostenible en el tiempo. Estamos hablando tanto de agua como de eliminar o reducir lo más posible los desechos, como reducir lo más posible la utilización de energía. La problemática del medio ambiente, ya sea desde un punto de vista, como tú mencionas, de vulnerabilidad o de conservación para las futuras generaciones, es una problemática que nos atañe a todos. Todos somos usuarios del medio ambiente en el que vivimos y a todos nos corresponde conservarlo y asegurar que en el presente tenga ese medio ambiente la calidad que necesitamos. Buscamos la máxima eficiencia en el uso del agua y reducimos cada año el uso del agua para nuestros diferentes productos. Según estudios que hemos realizado, el agua que devolvemos al ambiente es hasta 10 veces de mejor calidad del agua que existe en diferentes ríos y lagos del país. ¿Qué capacidad debe tener una empresa, Jaime, para poder emprender programas de esta naturaleza? Se necesita un gran capital como empresa para poder implementar estos programas. Y a la vez, perdón, hago la acotación, invito también para sumarse a los comentarios que vienen por delante. Sí, la verdad es que no es así, es un concepto equivocado. La responsabilidad social es independiente del tamaño de la empresa, es independiente del capital que la empresa posea. Por ejemplo, programas de reciclaje, el mejor uso de energía eléctrica, el mejor uso del agua, con programas motivacionales para su propia gente, con programas de educación para su propia gente. A veces podemos creer de que se requiere un alto nivel de inversión, pero existen organizaciones, y por ahí mencionaban que debe de haber una convergencia de esfuerzos de todo lo que es sociedad civil, gobierno, y hay muchas ONGs que ya trabajan en muchos programas. De hecho, la responsabilidad social empieza con el individuo. El emprendedor principal a nivel mundial es el individuo. Y la primera empresa es la empresa familiar. A final de cuentas, en el sentido que la empresa es el emprendimiento. Emprender, a finales de cuentas, es relacionarse de manera eficaz y eficiente con el entorno, con el afán de poder avanzar en un contexto de ciclo de vida y poder vivir, bueno, ante todo sobrevivir, porque hay muchos que en El Salvador se dice la rebúsqueda, ¿no? Sobrevivir, pero después vivir. Ahora yo veo que el presidente de la República habla del buen vivir. ¿Ustedes midieron el entorno antes de poder impulsar iniciativas como esta? Constantemente lo estamos midiendo y analizando, y yo lo quisiera ver desde este momento, desde la perspectiva primero empresarial. Cuando uno mide el entorno, lo primero que le enseñan a uno cuando estudia marketing, por ejemplo, es a entender cuál es el entorno competitivo y cuál es su consumidor. Es que por definición las empresas satisfacen necesidades de sus consumidores. Y cada vez más estamos hablando de que las empresas también satisfacen expectativas de sus partes interesadas. Se rompe la regla de la responsabilidad social en una empresa cuando esta pide requisitos como, por ejemplo, tener determinada cantidad de años, determinada edad, para poder acceder a un empleo. Cuando una persona que no tiene ningún tipo de instrucción o no tiene, digamos, la capacidad para poder desempeñar una posición en una empresa, entonces es donde surge ese obstáculo, si queremos obstáculo. Ver. Entonces, pero esa es capacidad ese conocimiento. ¿Cómo superar ese obstáculo? Pero cuando hablamos de la edad, porque hay que, así como con ese espíritu emprendedor que estamos hablando esta mañana,
Creo que es también obligación de nosotros poder apuntalar aquellos aspectos que en algún momento suceden. Y hay que reconocer que en el país muchas de las empresas ponen ese tipo de requisitos que se convierten en un factor negativo para su imagen. Es decir, si no tiene ya una persona, aquí así de manera muy práctica, Jaime y el resto, una persona si no tiene menor de 30 años ponen el requisito. O sea que el que tiene 35 años ya no puede acceder a un empleo. Esa práctica de mayores de 30 años ha quedado un poquito en el olvido. Sin embargo, hay probablemente pocas empresas que aún lo utilizan. Al final se trata de capacidades. Aquí a un viejo, perdóname la expresión, voy a utilizar ese término, a un viejo no se le da empleo por ser viejo. Lamentablemente, algunas empresas utilizan ese tipo de prácticas y eso es malo, ¿no? Sí, es de alguna manera en las políticas de contratación de una empresa es un tipo de discriminación que muchas empresas dentro de sus políticas tienen el cero discriminación, o por edad, o por sexo, o por lo que fuera. Este es un tema fundamental. Hablamos del hecho de que claramente en este país hay recursos para abordar el tema de la inseguridad, hay recursos para poder establecer un pacto para el empleo digno, hay recursos para poder abrir espacios de oportunidad para jóvenes que no lo tienen, y claramente esto también se puede anclar a las políticas educativas. En las escuelas se le debería dar más atención, deberían ahí poder hacer deporte, educación cívica, ¿no? y este tipo de cosas. Entonces, ahí el tema de responsabilidad empresarial va de la mano con la responsabilidad también del Estado, porque hay intereses comunes. Una empresa, ¿por qué es que apoya a nivel de responsabilidad social? Porque la empresa entiende que vive en un entorno que tiene que cuidar. El diseño que tienes se educan para ser empleados, no para ser emprendedores. Y eso yo creo que merece ser atendido de manera pronta para poder, digamos, ir ajustándonos a ese nuevo modelo social y moderno que debe de tener la empresa, la sociedad misma como tal. Creo que el poner esfuerzos en conjunto es la única forma de salir adelante. Las empresas que tenemos acciones por nuestras políticas de responsabilidad social, podemos tener impactos importantes, pero al fin y al cabo no van a llegar a cubrir un territorio, nunca. Van a estar circunscritos a las áreas donde operamos. Si hubiera una visión de país, un plan de país conjunto para fomentar la convivencia ciudadana, para fomentar oportunidades para jóvenes, y de esos 600 hubiera un grupo de inversión que se encauce para ese fin específico, ya sea los 300 que tú mencionas o el monto que se necesite y que se pueda aportar al año, ya estaríamos haciendo un salto cuantitativo hacia una solución en la cual nuevamente solo podemos lograr participando todos. Lo que hace el Estado, lo que hace el gobierno, por un lado, lo que hace el sector privado, por otro, de alguna manera se convierte en un punto de discusión, de debate político. Y escuché a Robert hablar algo que me pareció interesante. ¿Qué tan mal o bien es que cada quien actúe por su propio lado? El sector privado trabaja en sus proyectos de lo que estamos hablando, el gobierno con sus programas sociales, organismos internacionales trabajando, apoyando a su ONG por otro lado. Si hay un trabajo conjunto, y es algo que ya se está empezando a hacer, en el marco del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia se ha abierto la cancha para la participación de todos los sectores. Si se puede trabajar juntos alrededor de metas comunes, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve inocuo y no es más necesario hablar de enfoques. Por ahí leí un tweet que enviaba, por cierto, el expresidente de la República, Mauricio Funes, donde decía que la responsabilidad social, empresarial, por sí sola no va a erradicar las desigualdades sociales, dice, si no se articula con el gobierno. Si solamente compartiendo también la acción para solucionarlas vamos a lograr salir adelante. Solamente haciendo alianzas podemos juntar esfuerzos para lograr objetivos mayores, impactos más profundos
y más duraderos. Esa es la filosofía detrás de nuestra nueva plataforma que se llama Prosperar. La palabra prosperar precisamente es optimista, porque sabemos que planteando esas ambiciones de un futuro mejor es que nos motiva a ir caminando hacia ellas. Todos tenemos un mismo interés, todos, y es a veces un poco cómico porque todos hablamos de lo mismo, tanto el gobierno habla de lo mismo, tanto las ONGs hablan de lo mismo, la empresa privada lo mismo, las empresas... Pero con discursos diferentes. Hablan de lo mismo, pero con discursos diferentes. Hablamos del sector mismo privado resultado. habla de responsabilidad social empresarial y el gobierno habla de solidaridad y justicia social. Sí, O sea, es correcto. son discursos Nosotros, diferentes. ¿En qué se parecen, Jaime? Bueno, nosotros como empresa privada entendemos que tenemos una responsabilidad con la sostenibilidad económica y el desarrollo social del país. No existe diferencia entre el tema de justicia social y responsabilidad social empresarial. Sí. Las intenciones son las mismas. Las intenciones es mejorar la vida de las personas, mejorar el entorno con un enfoque no asistencialista, pero con un enfoque de otorgar derechos que son fundamentales y son derechos humanos. La responsabilidad social del sector público, del gobierno, se llama programas sociales, asistencia social. Pero no debe ser asistencia social, son programas sociales, pero el tema es que no hay programas sociales que el gobierno pueda impulsar de por sí solo si no suma esfuerzos de las empresas privadas y de los ciudadanos. Si no y busca la viceversa. sostenibilidad. Entonces ahí el tema es, el rule of the game, las reglas del juego son cómo establecemos convergencias, no solo en las intenciones, pero también activamos un plan con metas claras y vamos conjuntamente hacia eso. El mejor programa social es que la gente tenga empleo, lo dijo Ronald Reagan, según nos lo envía él a esta hora de la mañana. Una política económica, la base de una política económica es la política social. A finales de cuentas, una política económica en sí misma no tiene sentido. Una política económica, si no se ancla una política social y una política del bienestar a nivel de una comunidad, porque el crecimiento económico no es simplemente para la generación, el dinero para la generación de dinero. Gracias por haberme acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien. Hay un congreso regional, internacional, sobre medicamentos en el país. Mañana es un tema también que vamos a abordar, como siempre, poniendo en perspectiva temas de mucha importancia para ustedes. Gracias, los espero en radio hoy, 6 de la tarde. Recuerden, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.